A ver, ¿qué pasa cuando la fe pide algo más que solo creer? Hoy vamos a meternos de lleno en un mensaje bien potente, uno que habla de acción, de transformación radical y, claro, del conflicto que sí o sí aparece cuando las convicciones más profundas se ponen a prueba. Y todo arranca con una interrupción. Imaginen la escena. Alguien está elogiando a la madre de Jesús y de repente él cambia el foco por completo con esta frase. La idea es, ¡guau!, revolucionaria. Te dice que la verdadera bendición no viene de tu familia o de tu linaje, sino de lo que haces. Es un cambio total en las reglas del juego y es la clave para todo lo que sigue. Ok, para entender bien esta idea, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero vamos a ver el principio fundamental, la palabra por encima de todo. Después nos metemos con el poder de transformación que esto promete y cómo implica dejar atrás lo viejo. Luego la cosa se pone interesante con un caso real de conflicto en la ciudad de Éfeso, para terminar con la decisión valiente que todo esto nos exige. Bueno, empecemos por la base, ¿no? El cimiento de todo esto. El principio central es simple pero a la vez súper radical. La verdadera bendición no es algo que te llega sino más, es algo que se construye. ¿Y cómo? Viviendo de acuerdo a la palabra. Punto. Aquí está el contraste clave. Piénsenlo así. Por un lado tienes de dónde vienes, tu árbol genealógico. Por el otro tienes la acción, lo que haces cada día. El mensaje es clarísimo. Lo que importa no son tanto las raíces, sino los frutos. Y este es el fundamento sobre el que se va a construir todo lo demás. Ok, muy bien. Pero, ¿cómo ocurre ese cambio? Según este mensaje, no es magia, ¿eh? No es algo que pasa de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que tiene pasos bien claros y que te lleva de una vida a otra completamente nueva. Y todo comienza aquí, con el arrepentimiento. Pero ojo, no se trata nada más de sentirse mal y ya. Se describe como un giro de 180 grados, un cambio total de dirección en tu vida. Se plantea como la llave que abre la puerta a todo lo demás. Sin esta llave, simplemente no hay perdón ni hay transformación. La lógica es una secuencia. Una cosa lleva a la otra. Primero, el arrepentimiento. Eso, digamos, abre las puertas al perdón de Dios. Y ese perdón es lo que alimenta y permite que la transformación de verdad ocurra. Es un camino claro, de causa y efecto. ¿Y cuál es el resultado final de todo esto? Pues es doble. Por dentro, se habla de obtener un poder espiritual, una fortaleza que antes no se tenía. Y por fuera, esta forma de vivir, esta obediencia, agrada a Dios, creando una conexión mucho más directa y fuerte. Bueno, ya basta de teoría. Ahora vamos a ver cómo se aplica todo esto en un caso práctico. Nos vamos de viaje a la antigua ciudad de Éfeso. Allí, la llegada del apóstol Pablo desata una cadena de eventos increíbles. Y todo empieza con un grupo de gente que nadie, pero nadie se esperaba. Los magos de la ciudad. Y a ver, no estamos hablando de aficionados, ¿eh? El sermón los pinta como profesionales, gente metidísima en las artes oscuras, que usaban herramientas como una Biblia satánica o un libro negro. Pero algo pasa. El mensaje nuevo les pega tan fuerte que su conversión es total, absoluta. Y su primer acto de fe, algo drástico: quemar, en público, todas las herramientas de su vida pasada. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el costo de esa decisión? ¿De qué tamaño fue el sacrificio? La cifra que se menciona es esta: 50,000. 50,000 piezas de plata. Una fortuna. Se usa esta cifra para que quede clarísima la magnitud del sacrificio. No era solo quemar unos libros, era renunciar a un dineral, a la fuente de su poder, de su identidad. Era trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí llegamos, no hay vuelta atrás. Pero claro, un cambio tan radical no ocurre en una burbuja. Inevitablemente genera una reacción. Y aquí la historia da un giro y se enfoca en el conflicto que estalla en Éfeso cuando esta nueva fe choca de frente con el orden establecido. Y aquí está el corazón del problema.
Por un lado tenemos a Pablo con un mensaje puramente espiritual: oigan, los ídolos que hacen con sus manos no son dioses. Y por el otro, a Demetrio, el artesano, con una preocupación mucho más terrenal: se nos va a caer el negocio de las estatuillas de la diosa Diana. Es el clásico choque entre la fe y la economía. Y aquí es donde la cosa explota. El miedo económico de Demetrio y sus colegas se transforma en furia religiosa. En cuestión de horas, lo que empezó como una queja de negocios se convierte en un alboroto masivo. Toda la ciudad corre al teatro, gritando por su diosa, defendiendo no solo su fe, sino su economía y su identidad. Un verdadero caos. Y de todo este caos, el sermón saca su lección más dura. Lanza una pregunta que es un desafío en toda regla. Si la gente de Éfeso tuvo el coraje y el carácter para defender lo que el predicador llama un demonio, ¿qué nivel de valentía se espera de quienes defienden a Cristo? La comparación es directa y provocadora. Y así llegamos al clímax. Toda la historia de Éfeso, el sacrificio de los magos, el conflicto en la ciudad, no es solo un relato histórico, es toda la preparación para la pregunta final. Un llamado a tomar una decisión, aquí y ahora. Al final, todo se reduce a esta pregunta, tan simple como poderosa. La elección es binaria, es definitiva. ¿Es un sí o es un no? El mensaje es que no hay un punto medio, no hay terreno neutral. Hay que trazar una línea y elegir un bando. Pero claro, dar ese paso no es cualquier cosa. Igual que los conversos de Éfeso, se necesita coraje, se necesita valentía. No es una decisión pasiva, es un acto de valor. Es como cruzar un puente hacia lo desconocido, sabiendo que del otro lado puede haber conflicto, y aún así, atreverse a cruzarlo. Y así terminamos donde empezamos, pero con una pregunta que cala mucho más hondo. La historia de Éfeso nos deja con este desafío flotando en el aire. ¿Qué significa realmente defender una creencia? Y quizás más importante, ¿qué sacrificios y qué conflictos estamos dispuestos a enfrentar por aquello en lo que creemos?